Nunca imaginé que envejecer dolería más por lo que se pierde en el corazón que por lo que falla en el cuerpo. Mis manos aún podían sostener una taza, mis piernas todavía me llevaban de una habitación a otra, pero algo mucho más importante empezaba a romperse lentamente, el lugar que ocupaba en la vida de mis propios hijos. Durante años fui madre antes que mujer, antes que persona. Todo giraba en torno a ellos, sus horarios, sus problemas, sus silencios. Aprendí a reconocer sus estados de ánimo por la forma en que cerraban la puerta o por el tono con el que decían «mamá» al entrar a casa. No recuerdo haberme preguntado nunca qué necesitaba yo. Pensaba que eso vendría después, cuando crecieran, cuando ya no dependieran de mí. Ese después llegó sin avisar, y no fue como lo había imaginado. Al principio fueron detalles pequeños, llamadas más cortas, visitas menos frecuentes, excusas que sonaban razonables, el trabajo, los niños, el cansancio. Yo asentía, comprendía, decía que no pasaba nada. Siempre fui buena entendiendo a los demás, quizás demasiado buena. Con el tiempo, empecé a notar algo distinto. No era solo ausencia, era incomodidad. Cuando me quedaba en silencio durante una llamada, nadie llenaba ese silencio. Cuando decía que no me sentía bien, cambiaban de tema. Ya no me preguntaban cómo estaba. Solo necesitaban saber si todo estaba bajo control. Una tarde escuché algo que nunca debía haber oído. No fue una conversación planeada para mí. Creían que no estaba escuchando. «Tú deberías hacerte cargo», dijo uno. «No, yo no puedo. Tú tienes más tiempo», respondió el otro. Hablaban de mí, como si fuera un mueble que había que mover de lugar. No como su madre, no como alguien que todavía estaba viva. Ese día entendí que ya no era una presencia, sino una responsabilidad incómoda. A partir de entonces, las conversaciones cambiaron de tono. Empezaron a hablar de futuro, pero no del mío. Hablaban de organizar las cosas, de evitar problemas más adelante. Usaban palabras suaves para decir cosas muy duras. Fue entonces cuando apareció, por primera vez, la palabra que nunca debería pronunciarse frente a una madre viva: herencia. Me preguntaron qué pensaba hacer con lo que tenía, con la casa, con los ahorros, con todo. Lo decían como si fuera un trámite pendiente, algo lógico, casi urgente. Yo respondía que no quería hablar de eso, que todavía estaba bien, que no veía la necesidad. Sonreían, asentían, pero no insistir no era parte de su plan. Poco a poco, la presión se volvió más clara. «Es mejor dejarlo todo arreglado», decían. «Así no habrá conflictos después». ¿Después de qué?, me preguntaba yo. ¿Después de mi muerte? ¿Después de que ya no estuviera para incomodar? Intenté explicarles que no me sentía cómoda tomando decisiones así, que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para sentir, para aceptar. Pero el tiempo, para ellos, era un obstáculo. Yo era el obstáculo. Un día mencionaron la posibilidad de una residencia. No como una amenaza, sino como una solución. Me hablaron de cuidados, de atención constante, de profesionales. Dijeron que allí estaría mejor atendida. Dijeron que sería lo mejor para mí. Lo dijeron tantas veces que casi logré creerlo. Pero siempre había una condición escondida detrás de esas palabras: el dinero, la herencia, la necesidad de reorganizar mis bienes para poder pagar ese lugar. «No alcanza con lo que hay», decían. «Tendríamos que repartir antes». Repartir, mientras yo todavía respiraba, mientras todavía recordaba sus cumpleaños, sus miedos, sus primeras caídas. Empecé a sentirme invisible en mi propia vida. Las decisiones se hablaban entre ellos. A mí solo me informaban. Ya no preguntaban qué quería.
Asumían que sabían mejor. Me hablaban con un tono paciente, como si yo ya no fuera capaz de entender. Ese fue el momento en que algo se quebró definitivamente dentro de mí. No lloré, no grité, me limité a observar. Observé cómo evitaban mirarme cuando hablaban del tema, cómo se turnaban para convencerme. Solo es una formalidad, decían. Es por tu bien. Repetían esas frases como un mantra, como si al decirlas muchas veces se volvieran verdad. Yo escuchaba y callaba, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba comprender. Comprender hasta dónde llegaba esa falta de amor. Comprender si todavía quedaba algo de la relación que creía haber construido durante toda una vida. Una noche, sentada sola en la sala, miré alrededor y me di cuenta de que todo lo que me rodeaba tenía una historia. Cada mueble, cada foto, cada marca en la pared. No eran solo objetos, eran años de vida. Y mis hijos los veían como números, como partes de un reparto que aún no les pertenecía. Fue en ese silencio donde empecé a tomar conciencia de algo doloroso pero claro. No me estaban pidiendo que compartiera mi herencia. Me estaban pidiendo que desapareciera con elegancia. La residencia dejó de ser una opción y se convirtió en un plan. Me hablaron de fechas, de lugares. Me dijeron que sería temporal, que podría irme cuando quisiera. Pero en sus ojos ya no había duda. Habían decidido por mí. Y mientras ellos organizaban mi futuro sin incluirme, yo comencé a pensar por primera vez en el mío. No en lo que querían de mí, sino en lo que yo todavía podía decidir. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de mí despertó. No era rabia, era lucidez, porque si algo había aprendido después de tantos años, era que el silencio también puede ser una forma de resistencia, y que a veces, esperar no es rendirse, sino prepararse. Con el paso de los días, empecé a entender que la vejez no llega de golpe. No es una puerta que se cierra de repente, sino una serie de gestos pequeños que cambian de lugar. Una mirada que ya no se sostiene, una pregunta que queda sin respuesta, una conversación que se termina demasiado rápido. Mis hijos seguían viniendo, sí, pero ya no venían a verme. Venían a comprobar si todo seguía en orden. Yo lo sentía en el cuerpo. No como dolor físico, sino como una tensión constante en el pecho. Cada vez que sonaba el teléfono, me preparaba para escuchar lo mismo. No preguntaban cómo había dormido, ni si había comido bien. Preguntaban si había pensado en lo que hablamos. Esa frase se convirtió en una sombra que me seguía por toda la casa. Al principio, intenté mantener la normalidad. Preparaba café cuando venían. Ponía galletas sobre la mesa. Hablaba de cosas simples. Ellos asentían, miraban el reloj, esperaban su turno para volver al tema que realmente les importaba. Yo veía la impaciencia en sus gestos, en la forma en que cruzaban los brazos, en los silencios incómodos que dejaban caer como una advertencia. Una tarde, sin rodeos, uno de ellos dijo que ya no podían seguir así, que no era justo para nadie, que yo necesitaba cuidados. Cuando pregunté qué significaba así, respondió con una lista. Mis olvidos, mi lentitud, mi soledad. Escuché todo, sin interrumpir. Cada palabra era una forma elegante de decir que ya no encajaba en sus vidas. El otro no hablaba. Se limitaba a asentir, como si cada frase ya hubiera sido discutida antes, lejos de mí. Comprendí entonces que las decisiones importantes se tomaban sin mi presencia. Yo solo era informada, nunca consultada. La conversación giró inevitablemente hacia la residencia. Esta vez no fue una sugerencia, sino una conclusión.
Dijeron que habían investigado, que habían encontrado un lugar adecuado. Hablaron de seguridad, de médicos, de comodidad. Todo sonaba correcto, casi amable. Pero algo en el fondo no encajaba. No había emoción en sus palabras, solo alivio anticipado. Cuando pregunté si podía pensarlo, respondieron que claro, pero sus rostros decían otra cosa. El tiempo, para ellos, ya se había acabado. Cada día que yo seguía en mi casa era un retraso en sus planes. Luego apareció el verdadero problema, el dinero. Dijeron que ese tipo de lugares eran caros, que mantenerlos requería recursos. Me explicaron que, para poder pagar, sería mejor ordenar mis cosas. Ordenar significaba repartir. Repartir mientras yo todavía estaba sentada frente a ellos, respirando, escuchando. Sentí una punzada de vergüenza. No porque tuviera miedo de hablar de herencia, sino porque entendí que, para ellos, yo ya estaba en otra etapa. Una etapa donde mi voz no tenía peso, donde mis deseos eran secundarios. No me pedían permiso, buscaban consentimiento. Esa noche me quedé despierta hasta tarde. Caminé por la casa, tocando las paredes, mirando las fotos. Cada objeto tenía una historia que ellos ya no recordaban. Para mí no eran bienes, eran fragmentos de vida. Para ellos, eran cifras. Pensé en todo lo que había hecho por mis hijos, sin esperar nada a cambio. En las veces que postergué mis propios deseos para que ellos estuvieran bien, nunca imaginé que ese mismo amor sería usado en mi contra, que mi paciencia se convertiría en una debilidad explotable. Al día siguiente, me llamaron para decirme que habían pedido cita en una residencia para mirar. No esperaron mi respuesta, simplemente me informaron. Dije que sí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La visita fue correcta, incluso agradable. El lugar estaba limpio, los empleados eran atentos. Pero yo me sentía fuera de lugar. No por el sitio, sino por la situación. Mis hijos preguntaban por precios, por plazos, por contratos. Yo observaba. Y cuanto más observaba, más clara se volvía la verdad. No me estaban llevando allí por amor. Me estaban dejando allí para liberarse. En el camino de regreso, hablaron de papeles, de abogados, de la necesidad de hacer todo legal. Usaban palabras grandes para justificar decisiones pequeñas, egoístas. Yo escuchaba en silencio. Ese silencio no era resignación, era análisis. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar como madre y empecé a pensar como persona, como alguien que aún estaba viva, consciente, capaz de decidir. Me di cuenta de que, si no hacía nada, terminaría exactamente donde ellos querían, sin casa, sin voz, sin control. Esa noche, tomé una decisión interna. No se la dije a nadie. No la compartí. Pero algo cambió. Dejé de responder automáticamente. Dejé de justificarme. Empecé a hacer preguntas. Preguntas simples, incómodas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué pasaría si no aceptaba? Ellos se molestaban. No estaban acostumbrados a que dudara, a que pidiera tiempo, a que no cediera. Esa molestia me confirmó que estaba en el camino correcto. Comencé a observarlos con otros ojos. Vi la ansiedad en sus gestos, la forma en que se interrumpían cuando hablaban de dinero. Vi cómo evitaban mirarme directamente cuando mencionaban la herencia. Todo era más claro cuando dejé de mirar con amor y empecé a mirar con honestidad. Una tarde, mientras estaba sola, saqué una libreta vieja. Empecé a escribir. No sabía exactamente qué haría, pero necesitaba ordenar mis pensamientos. Escribí nombres, fechas, ideas,
Escribí lo que sentía y lo que ya no estaba dispuesta a permitir. Fue un acto pequeño, pero poderoso. Entendí que no necesitaba confrontarlos. No necesitaba discutir ni gritar. Ellos ya habían tomado una decisión por mí. Lo único que me quedaba era tomar una por mí misma. Y así, en silencio, comencé a prepararme. No para irme, sino para quedarme. No para perder, sino para recuperar algo que creían que ya no me pertenecía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Después de aquella decisión silenciosa, mi forma de estar en el mundo empezó a cambiar. No por fuera, sino por dentro. Mis hijos no lo notaron de inmediato. Seguían creyendo que yo era la misma mujer, cansada, confundida, agradecida por cualquier gesto mínimo. Pero algo esencial había despertado en mí: la atención. Empecé a escuchar con más cuidado, a observar con más detalle. Ya no oía solo lo que decían, sino lo que evitaban decir. Las llamadas se volvieron más frecuentes, no para saber cómo estaba, sino para asegurarse de que no hubiera cambiado de opinión. Cada conversación tenía un tono disfrazado de preocupación. Solo queremos ayudarte, repetían. Pero ya sabía leer entre líneas. Ayudar, para ellos, significaba acelerar. Y acelerar significaba que yo dejara de ser un obstáculo. Una tarde, el mayor vino solo. Se sentó frente a mí con una actitud distinta, más suave, casi calculada. Me habló de su trabajo, de sus preocupaciones, de lo difícil que era la vida. Era una conversación que no teníamos desde hacía años. Entendí enseguida el propósito. Necesitaba que bajara la guardia. En medio de ese falso acercamiento, volvió a mencionar la residencia. Esta vez lo hizo como si fuera una idea nueva, casi improvisada. Me habló de lo bien que estaría, de la tranquilidad, de no estar sola. Yo asentía, miraba mis manos, dejaba que creyera que sus palabras estaban funcionando. Luego vino la frase que ya esperaba. Pero para eso tenemos que arreglar lo de la herencia, la dijo con cuidado, como quien pisa un terreno frágil. Yo levanté la vista y lo miré directamente, no con enojo, sino con una calma que lo descolocó. Le pregunté, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no podía esperar? No supo qué responder. Murmuró algo sobre prevenir problemas, sobre evitar discusiones futuras. ¿Futuras para quién?, pensé. Para ellos, no para mí. Esa noche volví a escribir en mi libreta. Esta vez con más claridad. Empecé a anotar todo lo que recordaba. Conversaciones, fechas, palabras exactas. No lo hacía por rencor, sino por necesidad. Necesitaba tener un registro. Sentía que, de algún modo, estaba preparándome para algo importante, aunque todavía no supiera exactamente qué. Al día siguiente, tomé una decisión que nadie conoció. Llamé a una vieja amiga, alguien que siempre había sido discreta. Le conté parte de lo que estaba ocurriendo, sin dramatizar. Ella me escuchó en silencio, y luego me dijo algo que quedó resonando en mi cabeza. Todavía puedes decidir. Nadie me lo había dicho así de claro en mucho tiempo. A partir de entonces, empecé a moverme con más cuidado. No enfrenté a mis hijos, no los contradije abiertamente, pero dejé de aceptar todo sin preguntar. Pedí tiempo, pedí explicaciones, pedí copias de documentos. Cada pequeño gesto los incomodaba más. Noté cómo se impacientaban, cómo sus visitas se volvían más tensas. Ya no fingían tanto interés. El plan estaba avanzando más lento de lo que querían. Y la lentitud, para ellos, era peligrosa. Una tarde, sin avisar,
trajeron a una mujer que decía ser asesora. Me habló de trámites, de opciones, de lo mejor para todos. Usaba un lenguaje neutro, casi automático. Yo la escuché con atención y le hice preguntas precisas. Preguntas que no esperaba. Vi cómo dudaba, cómo buscaba respuestas rápidas. Cuando se fue, mis hijos se miraron entre sí. Algo había cambiado. Ya no era solo una madre cansada. Era alguien que no encajaba en el papel que habían escrito para mí. Esa noche, sentada sola, pensé en todo lo que había construido a lo largo de mi vida. No solo bienes materiales, sino vínculos, valores, historias. Me di cuenta de que, si cedía ahora, todo eso se reduciría a un reparto injusto. No estaba dispuesta a permitirlo. También pensé en el lugar que querían darme. Una habitación ajena, lejos de mis recuerdos, lejos de lo que me daba identidad. Entendí que no me estaban ofreciendo cuidado, sino distancia. Querían sacarme del medio. Por primera vez, sentí algo que no había sentido antes. Determinación. No ira, no odio. Determinación tranquila. La certeza de que todavía tenía margen de acción, de que no todo estaba decidido. Empecé a ordenar mis papeles con calma. Busqué documentos antiguos, contratos, escrituras, no para entregarlos, sino para conocerlos, para entender exactamente qué estaba en juego. Cuanto más leía, más claro veía el error que estaban cometiendo. Me habían subestimado. Mis hijos creían que el tiempo estaba de su lado, que yo me cansaría, que cedería por agotamiento. No entendían que, para mí, el tiempo ya no corría igual. Cada día que pasaba, yo veía con más nitidez. Una tarde recibí un mensaje. Habían fijado una fecha para cerrar todo. La palabra cerrar me resultó casi ofensiva, como si mi vida fuera un expediente pendiente. Respondí con una sola frase. Necesito hablar antes con un profesional. No especifiqué más. La respuesta no tardó. Preguntas, reproches velados, silencios largos. Sabía que esa frase había alterado el equilibrio. Ya no tenían el control absoluto. Y eso los inquietaba. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había dejado de huir de ellos. Sabía que el camino que estaba eligiendo no sería fácil, pero al menos era mío. Miré el techo en la oscuridad y pensé algo que nunca antes me había permitido pensar. No les debía nada. Había dado todo lo que podía dar. El resto era decisión mía. Y esa decisión, aunque silenciosa, iba a cambiarlo todo. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar algo que antes se me escapaba: la prisa. Mis hijos tenían prisa por todo, por hablar, por decidir, por cerrar asuntos. Yo, en cambio, ya no tenía prisa por nada. Y esa diferencia marcó una distancia que ellos no supieron manejar. Cada visita traía consigo una nueva insistencia. Si no era la residencia, era el abogado. Si no era el abogado, era la necesidad de dejar las cosas claras. Todo giraba alrededor de lo mismo, aunque lo disfrazaran con otras palabras. Yo escuchaba, asentía, preguntaba poco. No porque no tuviera preguntas, sino porque estaba aprendiendo a observarlos con atención. Me di cuenta de que hablaban de mí como si yo ya no fuera parte del presente. Usaban frases como «más adelante» o «cuando llegue el momento», pero ese momento siempre parecía estar muy cerca. Demasiado cerca, y nunca era mi decisión. Una mañana, mientras tomaba café sola en la cocina, sentí una claridad que no había tenido antes. Comprendí que, si seguía reaccionando a lo que ellos proponían, siempre estaría un paso atrás.
Necesitaba anticiparme, pensar antes de que hablaran, prepararme antes de que insistieran. Ese mismo día, decidí pedir una cita con un profesional. No se lo dije a nadie. Elegí a alguien recomendado por una vecina, una persona mayor, que hablaba con calma y escuchaba sin juzgar. Cuando me senté frente a él, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía como adulta, no como un problema. Le conté todo: las conversaciones, las presiones, la residencia, la herencia. No exageré ni minimicé nada, simplemente hablé. Él escuchó en silencio y luego me hizo una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que usted quiere? Me quedé callada. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Tardé unos segundos en responder, pero cuando lo hice, fue con firmeza. Le dije que quería seguir viviendo en mi casa, que no quería repartir nada mientras estuviera viva, que no quería ser tratada como una carga. Él asintió y me explicó, con palabras claras, que yo tenía derecho a decidir, que nadie podía obligarme a nada, si yo estaba en pleno uso de mis facultades. Salí de esa reunión con una sensación extraña. No era alegría, era algo más profundo. Respaldo. Por primera vez, alguien había puesto límites donde mis hijos los habían borrado. A partir de entonces, mi actitud cambió sutilmente. Cuando hablaban de la residencia, decía que todavía no había tomado una decisión. Cuando mencionaban el dinero, decía que estaba asesorándome. Esa sola palabra, asesorándome, generaba un silencio incómodo. No estaban preparados para eso. Empezaron a ponerse nerviosos. Lo notaba en la forma en que hablaban más rápido, en cómo se contradecían entre ellos. Uno decía que no había prisa, el otro insistía en que era urgente. Esa incoherencia me confirmaba que algo no estaba bien. Un día, el menor perdió la paciencia. Me dijo que estaba siendo egoísta, que no pensaba en ellos, que no entendía lo difícil que era cuidar de una madre mayor. Lo miré con calma. No discutí. Solo le pregunté cuándo había sido la última vez que me había cuidado alguien. No supo qué decir. Ese comentario marcó un antes y un después. A partir de ahí, dejaron de fingir tanta preocupación. El tono cambió. Ya no era por tu bien, sino no nos lo pongas difícil. Yo escuchaba y, por dentro, tomaba nota. Cada palabra confirmaba mis sospechas. Seguí viendo al profesional. Cada encuentro me daba más claridad. Empecé a ordenar mis papeles, mis cuentas, mis documentos, no para entregarlos, sino para entenderlos. Cuanto más sabía, menos miedo tenía. Y el miedo era lo único que me había mantenido callada tanto tiempo. Una tarde, mientras revisaba una vieja carpeta, encontré cartas que les había escrito cuando eran niños. Palabras llenas de amor, de paciencia, de promesas. Las leí despacio y sentí una tristeza profunda, no por lo que había perdido, sino por lo que ellos habían olvidado. Esa noche decidí algo importante. No iba a explicarles más mis decisiones. No iba a justificarme. Si preguntaban, respondería con pocas palabras. Si insistían, mantendría el silencio. Hablar ya no servía. Actuar con calma, sí. Mis hijos empezaron a darse cuenta de que algo había cambiado. Ya no podían moverme con facilidad. Ya no cedía por cansancio. Esa resistencia silenciosa los descolocó más que cualquier discusión. Yo, en cambio, me sentía cada vez más fuerte. No porque la situación fuera fácil, sino porque había recuperado algo esencial, mi dignidad. Y con ella, la certeza de que el final de esta historia no sería el que ellos habían planeado. Sabía que aún faltaba camino. Sabía que la presión aumentaría. Pero también sabía que ya no estaba sola, ni desinformada, ni indefensa.
Había dejado de ser una carga en espera y me había convertido, de nuevo, en alguien que decide. Y eso, aunque ellos todavía no lo entendieran, lo cambiaría todo. La presión ya no era disimulada. Mis hijos habían dejado de fingir paciencia. Cada conversación tenía un borde afilado. Cada visita parecía una inspección. Ya no venían a verme. Venían a comprobar si yo estaba cediendo. Y cuando no lo hacía, el ambiente se volvía tenso, incómodo, casi hostil. El cambio fue tan gradual que, si no hubiera estado atenta, podría haberlo confundido con preocupación. Pero ya no me engañaban. Había aprendido a reconocer la diferencia entre el cuidado y la conveniencia. Y lo que ellos mostraban ahora no era cuidado. Empezaron a hablar de riesgos, de que podía caerme, de que podía olvidar apagar el gas, de que vivir sola ya no era seguro. Cada frase estaba cuidadosamente elegida para sembrar miedo. Yo escuchaba, sin interrumpir, aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza y lucidez. No negaba que el cuerpo envejece, pero sabía que ese discurso no era por mi seguridad, sino por su tranquilidad. Una tarde, el menor fue más directo que nunca. Me dijo que, si algo me pasaba, ellos serían responsables, que no podían cargar con esa culpa. Usó la palabra carga, sin darse cuenta. O tal vez, sí se dio cuenta, y no le importó. Esa palabra quedó flotando en el aire, pesada, imposible de ignorar. No respondí de inmediato. Me limité a mirarlo, no con reproche, sino con una calma que lo desarmó. Le pregunté cuándo había sido la última vez que se había quedado conmigo más de una hora sin mirar el reloj. Bajó la mirada. El silencio volvió a hablar por él. Poco después, comenzaron a insinuar algo más oscuro. Dijeron que, si yo no cooperaba, tendrían que tomar decisiones difíciles. No especificaron cuáles, pero no hizo falta. Entendí el mensaje. Ya no era una propuesta, era una advertencia. Esa noche, lloré. No de forma ruidosa, ni desesperada. Lloré en silencio, sentada en la cama, recordando los años en que esas mismas personas dormían tranquilas porque yo velaba por ellas. Recordé enfermedades, miedos, noches sin dormir. Pensé en todo lo que había dado sin calcular, sin pedir nada a cambio, y sentí una pena profunda, no por mí, sino por ellos. Pero junto con el llanto, llegó algo más, una claridad definitiva. Entendí que, si seguía esperando que recuperaran la empatía, me destruiría lentamente. No podía depender de su conciencia. Tenía que depender de mi decisión. A partir de ese día, dejé de explicar mis motivos. Cuando hablaban de la residencia, decía que no era el momento. Cuando mencionaban el dinero, decía que estaba ordenando mis cosas. No daba detalles. Ese silencio los desesperaba más que cualquier negativa explícita. Un día, llegaron con papeles, documentos impresos, marcados con resaltador. Dijeron que solo necesitaban mi firma para avanzar. Sentí un escalofrío. Esa firma no era un trámite, era una rendición. Me negué, con voz firme, sin gritar. Les dije que no iba a firmar nada. La reacción fue inmediata. Acusaciones veladas, reproches, frases que nunca pensé escuchar de boca de mis hijos. Dijeron que era injusta, que estaba siendo obstinada, que no pensaba en ellos. Me sorprendió darme cuenta de que ya no dolía igual. Algo en mí se había endurecido, no por falta de amor, sino por exceso de verdad. Esa misma semana recibí una visita inesperada, una trabajadora social enviada, según dijeron, para evaluar mi situación. No había sido solicitada por mí. Entendí de inmediato quién la había llamado. La recibí con educación. Respondí a sus preguntas con claridad. Le mostré mi casa,
mi rutina, mis capacidades. No exageré ni minimicé nada. Al irse, me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Usted está perfectamente capacitada para decidir. Esa frase fue un alivio. Y también una confirmación de que mis hijos estaban cruzando límites. Cuando se enteraron de la visita, reaccionaron con nerviosismo. Preguntaron qué había dicho, qué había evaluado, qué había escrito en su informe. Por primera vez, sentí que el miedo había cambiado de lado. Yo seguía avanzando en silencio. Cada documento que ordenaba, cada conversación que registraba en mi memoria, cada asesoría que buscaba, era una capa más de protección. Ya no estaba improvisando. Estaba construyendo algo sólido. Empecé a imaginar escenarios. No con fantasía, sino con realismo. ¿Qué pasaría si me llevaban a una residencia contra mi voluntad? ¿Qué pasaría si intentaban declararme incapaz? Pensar en eso me dolía, pero también me preparaba. Prefería enfrentar la posibilidad que negarla. Una tarde, mientras cerraba una carpeta, me di cuenta de algo importante. Ellos creían que el tiempo jugaba a su favor, que mi cansancio me haría ceder. Pero no entendían que, a mi edad, el tiempo ya no asusta. Lo que asusta es perder la dignidad. Y esa no estaba dispuesta a entregarla. Sabía que el conflicto estaba llegando a un punto crítico. Ya no habría medias tintas. O ellos retrocedían, o yo avanzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no dudé de mi capacidad para avanzar. No sabía todavía cómo terminaría todo, pero sí sabía algo con absoluta certeza. No permitiría que me enterraran en vida para repartirse lo que aún me pertenecía. Si esta historia tenía un final, no sería el que ellos habían escrito. Y mientras mis hijos pensaban que me estaban acorralando, yo daba, en silencio, los pasos más importantes de toda mi vida. La amenaza dejó de ser velada y se volvió concreta. Ya no hablaban solo de posibilidades, sino de fechas, de plazos, de decisiones que, según ellos, no podían seguir postergándose. Mis hijos habían llegado al punto en el que la paciencia se había agotado y la estrategia se endurecía. Yo lo sentía en cada llamada, en cada visita, en cada silencio cargado. Una mañana me desperté con varios mensajes en el teléfono. No eran de preocupación, sino de aviso. «Tenemos que hablar hoy», decían. «Es importante». Ese tono seco, casi administrativo, me confirmó que algo nuevo estaba por venir. Me senté en la cama, respiré hondo y me preparé. Ya no con miedo, sino con una calma extraña, como la que se siente antes de una tormenta, que sabes que no puedes evitar. Cuando llegaron, no hubo rodeos. Dijeron que habían hablado con personas, que habían pedido consejos, que la situación no podía continuar así. Me explicaron que, si yo no aceptaba ir a la residencia por voluntad propia, tendrían que buscar otras alternativas. Usaron palabras cuidadas, pero el mensaje era claro. Estaban dispuestos a forzar el cambio. Les pregunté qué alternativas eran esas. El mayor evitó mirarme. El menor habló de evaluaciones, de informes, de hacer las cosas como corresponde. Esa frase me heló la sangre. Sabía perfectamente a qué se refería. Estaban considerando poner en duda mi capacidad para decidir. No levanté la voz. No discutí. Les dije algo muy simple, que yo estaba en pleno uso de mis facultades y que no consentiría ningún movimiento sin mi aprobación. Mi firmeza los descolocó. Esperaban resistencia emocional, no claridad. A partir de ese día, la presión se volvió constante. Me llamaban más seguido. Aparecían sin avisar. Revisaban detalles mínimos de la casa,
como si buscaran pruebas de que ya no podía manejarme sola. Cada gesto suyo era una forma de control, y cada uno de mis silencios, una respuesta calculada. Yo, mientras tanto, seguía avanzando por otro camino. Continué con mis asesorías, hablé con más de una persona, escuché, pregunté, confirmé. Cuanto más aprendía, más evidente se volvía el error de mis hijos. Habían confundido mi edad con incapacidad, y eso, lejos de debilitarme, me había despertado. Un día recibí una notificación formal, una cita para una evaluación. No había sido solicitada por mí. El papel estaba redactado con lenguaje técnico, frío, distante. Cuando lo leí, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por haber llegado a ese punto con mis propios hijos. Determinación porque ya sabía exactamente cómo actuar. Asistí a la evaluación acompañada, no por miedo, sino por estrategia. Respondí a cada pregunta con calma. Expliqué mi rutina, mis decisiones, mis planes. Mostré documentos, fechas, organización. No intenté convencer a nadie. Simplemente mostré la realidad. Al salir, supe que algo había cambiado. No por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron. La amenaza no había funcionado como esperaban. Cuando mis hijos se enteraron de que el informe no les daba la razón, reaccionaron con frustración. Por primera vez, los vi verdaderamente nerviosos. El plan que habían diseñado empezaba a fallar, y cuando un plan falla, quienes lo ejecutan suelen cometer errores. Empezaron a contradecirse. Uno decía que no era para tanto, el otro insistía en que había que seguir adelante. Discutían entre ellos sin darse cuenta de que yo escuchaba. Esas discusiones me mostraron algo importante. Ya no estaban unidos por preocupación, sino por interés. Y el interés, cuando se ve amenazado, se vuelve torpe. Esa noche, sentada sola, tomé una decisión definitiva. Ya no se trataba solo de defenderme, se trataba de poner un límite claro y visible. Dejar constancia de que mi vida y mis decisiones no estaban abiertas a negociación. Sabía que ese paso cambiaría la dinámica para siempre. Al día siguiente, hice algo que mis hijos jamás imaginaron. Llamé a quien debía llamar. Organicé lo que debía organizar. No lo hice con prisa ni con rabia. Lo hice con una serenidad que solo se tiene cuando el miedo ya no manda. Cuando se enteraron, el impacto fue inmediato. Preguntas desesperadas, intentos de acercamiento, cambios de tono. Donde antes había presión, ahora había súplicas disfrazadas de diálogo. Pero ya era tarde. El equilibrio había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía la iniciativa. No necesitaba explicarme. No necesitaba justificar cada paso. Había actuado dentro de la ley, dentro de mis derechos, dentro de mi conciencia. Todo lo que venía después sería consecuencia de sus propias acciones. Los días siguientes fueron tensos, pero diferentes. Ya no me hablaban como a alguien que podían empujar. Me hablaban con cautela. Medían sus palabras. Ese cambio, aunque pequeño, era una victoria silenciosa. Yo seguía siendo la misma mujer mayor, con el mismo cuerpo cansado y los mismos recuerdos. Pero algo esencial había cambiado. Ya no era invisible. Ya no era una carga en espera. Era una persona que había decidido no desaparecer para facilitar la vida de otros. Sabía que el conflicto no había terminado. Sabía que aún quedaban movimientos, intentos, quizás traiciones finales, pero también sabía algo con absoluta certeza. El punto de no retorno ya había sido cruzado. Y a partir de ahí, nada volvería a ser como antes. Mientras mis hijos pensaban cómo recuperar el control, yo avanzaba, paso a paso, hacia un final que ellos nunca habían previsto.
Un final construido en silencio, con paciencia, con dignidad. El tipo de final que no necesita gritos para ser definitivo. Después de aquel movimiento, inesperado por mi parte, el silencio cambió de forma. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino el de la espera tensa. Mis hijos sabían que algo se había desplazado, pero aún no entendían cuánto. Yo, en cambio, lo sentía con claridad. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el suelo bajo mis pies estuviera firme. Las visitas se redujeron, pero las llamadas aumentaron. Cada una tenía un tono distinto, casi ensayado. A veces era preocupación exagerada, otras veces cercanía forzada. Me preguntaban si necesitaba algo, si estaba bien, si no me sentía sola. Yo respondía con frases cortas, sin darles demasiado espacio para avanzar. Ya no les regalaba información. Una tarde, el mayor vino solo. No avisó. Tocó la puerta como si fuera un extraño. Lo dejé pasar. Se sentó en el mismo lugar de siempre, pero su postura era distinta. Había algo en su mirada que no había visto antes. Inseguridad. Habló durante varios minutos, sin decir nada importante. Historias sueltas, comentarios sin rumbo. Esperaba que yo llenara los silencios. No lo hice. Finalmente, me preguntó qué estaba planeando. No usó la palabra decidir, usó planear, como si yo estuviera tramando algo a sus espaldas. Sonreí levemente y le dije que no estaba planeando nada extraordinario, solo estaba ordenando mi vida. Esa respuesta no lo tranquilizó. Al contrario, lo puso más nervioso. Empezó a hablar de confianza, de familia, de lo innecesario que era complicar las cosas. Le respondí que la confianza no se pide cuando se necesita, se construye antes. Se quedó callado. Creo que no esperaba esa frase. Durante años me había escuchado justificarme, explicarme, pedir comprensión. Esa mujer ya no estaba frente a él. En los días siguientes, noté pequeños intentos de acercamiento. Mensajes amables, invitaciones a comer, recuerdos compartidos. Todo parecía un esfuerzo por volver atrás, por recuperar el terreno perdido. Yo aceptaba algunos gestos, rechazaba otros. No por rencor, sino por claridad. No quería confundir afecto con estrategia. Al mismo tiempo, seguía avanzando en silencio. Cada paso que daba estaba pensado para protegerme, no para castigar. Pero sabía que, inevitablemente, mis decisiones tendrían consecuencias. Y esas consecuencias no serían agradables para ellos. Una mañana, recibí una llamada que me confirmó lo que intuía. Habían intentado consultar a otra persona, buscando una opinión diferente, una grieta legal, algo que les devolviera el control. No lo lograron. El camino que yo había elegido estaba bien cimentado. Y eso los frustraba profundamente. Esa frustración empezó a transformarse en reproche. Ya no tan directo, pero constante. Comentarios sobre lo mucho que estaban gastando en tiempo y energía, sobre lo difícil que era para ellos manejar la situación. Yo escuchaba y pensaba en todo el tiempo que yo había gastado, sin llevar la cuenta. Nunca se los recordé. No hacía falta. Una tarde, mientras estaba sola, me senté frente a la ventana y observé la calle. Vi gente pasar, vidas seguir, decisiones tomarse sin testigos. Pensé en lo fácil que es borrar a alguien cuando deja de ser útil, en lo rápido que se redefine el amor cuando entra el dinero en juego. No sentí rabia, sentí una calma triste, pero firme. Comprendí entonces que mi silencio no era solo defensa, era mensaje. Cada vez que no respondía a una presión, estaba diciendo algo. Cada vez que no cedía, estaba marcando un límite. Y esos límites, aunque invisibles,
empezaban a rodearlos. Mis hijos ya no hablaban de la residencia con la misma seguridad. La mencionaban de pasada, como tanteando el terreno. Yo no reaccionaba. Esa falta de reacción los desconcertaba más que cualquier negativa. Ya no sabían qué esperar de mí. Un día, el menor me preguntó directamente si confiaba en ellos. Tardé unos segundos en responder. No quería mentir, pero tampoco quería herir. Le dije que confiaba en mis decisiones. Esa frase cerró la conversación. Él entendió, aunque no quiso aceptarlo. Los días se volvieron más largos, más densos. Sabía que se acercaba otro intento, quizás el último. Cuando alguien siente que pierde algo que daba por seguro, suele arriesgar más de lo debido. Yo me preparaba para eso. No con miedo, sino con atención. Empecé a pensar en el futuro inmediato. No en términos de herencia, sino de vida. En cómo quería pasar mis días. En qué necesitaba realmente. En quién quería cerca. Esas preguntas, simples, pero profundas, me ayudaron a reafirmar mi camino. Una noche escribí algo en mi libreta que todavía releo. No me están perdiendo porque envejecí. Me están perdiendo porque me desperté. Esa frase resumía todo. Ya no era la madre silenciosa que aceptaba cualquier cosa por mantener la paz. Era una mujer que había decidido no desaparecer para facilitar la comodidad ajena. Sabía que el desenlace aún no estaba cerca, que todavía faltaban movimientos, palabras duras, tal vez rupturas definitivas, pero también sabía que el control ya no estaba en sus manos. Y eso, aunque no lo dijera en voz alta, era mi victoria silenciosa. Mientras ellos calculaban su próximo paso, yo seguía caminando con lentitud, pero con certeza. Porque cuando una decisión nace del miedo, se tambalea, pero cuando nace de la dignidad, se sostiene incluso en el silencio. La última etapa comenzó sin anuncio. No hubo una discusión clara ni una amenaza directa. Fue peor que eso. Fue una calma extraña, artificial, como si todos estuviéramos esperando algo que nadie quería nombrar. Mis hijos dejaron de insistir de manera frontal, y ese cambio me inquietó más que cualquier presión anterior. Cuando alguien deja de empujar, suele estar preparando otra cosa. Las llamadas se volvieron breves. Las visitas, escasas. Pero cada encuentro estaba cargado de una atención incómoda, como si me observaran con otros ojos. Yo también observaba. Y cuanto más lo hacía, más evidente se volvía que estaban evaluando opciones, midiendo tiempos, calculando riesgos. Una tarde, el menor me habló de manera casi casual de un conocido que había tenido problemas por no ordenar sus asuntos a tiempo. La historia estaba claramente dirigida a mí. No lo interrumpí. Dejé que hablara. Ese relato no buscaba informarme, buscaba asustarme. Y eso me confirmó que el miedo seguía siendo su principal herramienta. Yo, en cambio, ya no reaccionaba desde el miedo. Cada intento suyo encontraba en mí una respuesta neutra, medida, ni aceptación ni rechazo explícito. Esa falta de reacción los desconcertaba. No sabían si estaban avanzando o retrocediendo. Empecé a notar cambios en su comportamiento entre ellos. Se hablaban con menos paciencia, se interrumpían, discutían detalles que antes daban por resueltos. Yo escuchaba desde la cocina, desde otra habitación, sin intervenir. Esas discusiones me mostraban que el control que creían tener se les estaba escapando. Una mañana encontré en el buzón un sobre que no esperaba. No era una citación ni una notificación oficial, pero tenía un tono serio. Lo leí despacio. Era una propuesta alternativa, una forma de acuerdo. Prometían visitas, atención, respeto, a cambio de decisiones que ya conocía.
Era un intento desesperado de cerrar el asunto, sin llegar a un conflicto abierto. Guardé el sobre sin responder, no por indecisión, sino porque ya había aprendido algo importante. Cuando alguien necesita que respondas rápido, suele ser porque el tiempo juega en su contra. Yo tenía tiempo, ellos no. Los días siguientes fueron silenciosos, pero densos. Cada gesto estaba cargado de intención. Cuando venían, observaban la casa, como si ya no me perteneciera. Cuando hablaban, lo hacían con frases cuidadas, medidas. Ya no me presionaban directamente, pero tampoco retrocedían. Era una guerra silenciosa. En ese clima, empecé a sentir el peso real de la soledad. No la soledad física, sino la emocional. La de saber que quienes deberían protegerte están pensando en cómo apartarte. Me permití sentir esa tristeza, pero no me dejé consumir por ella. Había aprendido que ignorar el dolor no lo elimina, pero entenderlo lo vuelve manejable. Una noche soñé con mis hijos cuando eran pequeños. Estaban sentados en la mesa, riendo, peleando por tonterías. Me desperté con un nudo en la garganta. No porque quisiera volver atrás, sino porque entendí que esa imagen ya no existía. Y aceptar eso, aunque doliera, me liberó de muchas expectativas inútiles. Al día siguiente, tomé una decisión práctica. Algo simple, pero importante. Organicé mis rutinas, mis contactos, mis papeles, de una forma que dejara todo claro. No lo hice para provocar, sino para protegerme. Cada detalle era una afirmación silenciosa de mi autonomía. Cuando mis hijos notaron esos cambios, reaccionaron con inquietud. Preguntaron por qué estaba tan organizada, por qué anotaba todo. Respondí con naturalidad. Porque quería. Esa respuesta, tan sencilla, los dejó sin argumentos. Empezaron entonces los comentarios indirectos sobre lo difícil que era para ellos manejar la situación, sobre lo injusto que era sentirse excluidos. Yo escuchaba sin defenderme. Sabía que ese discurso no era sobre mí, sino sobre el control que estaban perdiendo. Un día, el mayor me preguntó si estaba dispuesta a hablar seriamente del tema. Le dije que siempre había hablado seriamente, que lo que había cambiado no era la conversación, sino el respeto. No insistió. Entendió que ya no estaba frente a la misma mujer. La tensión crecía. Se sentía en el aire. Sabía que se acercaba un punto decisivo. No porque yo lo buscara, sino porque ellos no podían sostener esa incertidumbre mucho más. Cuando alguien cree que algo le pertenece, cualquier duda se vuelve insoportable. Yo seguía avanzando con lentitud, pero sin retroceder. Cada día reafirmaba mi decisión de no ceder por cansancio, por culpa o por miedo. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Una tarde, mientras cerraba la puerta, después de una visita especialmente tensa, me apoyé un momento en la pared. Sentí el peso de todo lo vivido, pero también una fuerza tranquila. Sabía que el desenlace estaba cerca, y aunque no sabía exactamente cómo sería, tenía algo que antes no tenía. Certeza. Certeza de que no estaba equivocada. Certeza de que mi vida no era un trámite pendiente. Certeza de que nadie tenía derecho a decidir por mí mientras yo pudiera hacerlo. Mientras mis hijos preparaban su último movimiento, yo me mantenía firme, en silencio, esperando. No con ansiedad, sino con la calma de quien sabe que, pase lo que pase, ya ha recuperado algo que creía perdido para siempre. El último movimiento llegó sin dramatismo. No hubo gritos, ni discusiones, ni escenas que justificaran lágrimas ajenas. Fue exactamente como debía ser, silencioso, firme, irreversible. Mis hijos creían que aún tenían margen para maniobrar,
que podían forzar una última conversación, un último acuerdo. No sabían que yo ya había terminado de hablar hacía tiempo. Una mañana recibieron una notificación. No fue mía, fue oficial, fría, clara, sin emociones. Cuando me llamaron, sus voces eran distintas, no sonaban seguras. Por primera vez, sonaban desorientadas. Me preguntaron qué significaba aquello. No respondí de inmediato. Dejé pasar unos segundos. El silencio, una vez más, habló por mí. Les dije que había tomado decisiones legales, pensadas, respaldadas, que no eran negociables, que no se trataba de castigo, sino de coherencia. Durante años me habían tratado como si yo ya no existiera plenamente. Ahora, por primera vez, mis decisiones existían sin ellos. Intentaron reaccionar. Hubo reproches, hubo acusaciones veladas. Dijeron que nunca imaginaron que yo haría algo así. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminaron, les pregunté algo muy simple. ¿Cuándo habían imaginado lo que me estaban haciendo a mí? No supieron responder. Ese fue el momento exacto en que comprendieron que habían perdido. No la herencia, no el control, sino algo más profundo, la autoridad moral. Ya no podían presentarse como víctimas de una madre obstinada. Sus propias acciones habían hablado demasiado alto. No celebré. No sentí alegría. Sentí alivio, un alivio sereno, casi cansado, como cuando se termina una lucha larga y silenciosa. No había revancha, no había triunfo. Había justicia íntima. La justicia de haberme elegido a mí por primera vez. Los días siguientes fueron extraños. Hubo distancia, hubo silencios incómodos. Ya no venían a ver cómo estaba. Ya no preguntaban por mis rutinas. El interés se había evaporado junto con sus expectativas. Y aunque eso dolía, también confirmaba todo lo que había intuido desde el principio. Yo seguí con mi vida, con mis tiempos, mis costumbres, mis pequeñas decisiones. Nada extraordinario desde fuera, pero inmenso desde dentro. Volví a sentir que mi casa era mía, que mis días me pertenecían, que no tenía que justificar cada paso. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré una foto vieja. Mis hijos de pequeños, sonriendo, abrazados a mí. La miré largo rato, no con rabia, no con nostalgia amarga, con aceptación. Entendí que había amado de verdad, y que amar no garantiza reciprocidad, pero sí conciencia tranquila. No los odié, nunca los odié, pero tampoco los excusé más. Aprendí que entender no siempre significa permitir, que ser madre no implica desaparecer, que la edad no anula el derecho a decidir. Supe en ese momento que mi silencio había sido mi mayor fuerza. No respondí con violencia porque no era necesario. No me defendí a gritos porque no hacía falta. Simplemente dejé de ceder. Y eso, para quienes viven del control, es imperdonable. Algunas personas me preguntaron si no me arrepentía, si no me sentía sola. Les respondí la verdad. La soledad no empezó cuando tomé mis decisiones. Empezó cuando me dejaron de ver como persona. Todo lo demás fue solo consecuencia. Hoy vivo con menos ruido, con menos expectativas ajenas, con más paz. No sé qué harán mis hijos con el tiempo. No es mi responsabilidad. Yo ya cumplí la mía. Cuidar, amar, dar. El resto no me pertenece. Si algo aprendí de todo esto, es que el mayor error que podemos cometer es pensar que el amor nos obliga a renunciar a nosotros mismos. No es así. El amor verdadero no exige desaparecer, y cuando lo hace, deja de ser amor. Mi historia no terminó con aplausos ni reconciliaciones forzadas. Terminó con algo más valioso: dignidad.
esa que nadie puede quitarte si decides no entregarla. Y mientras otros creen que el silencio es debilidad, yo sé la verdad. A veces, el silencio no es rendirse. A veces, el silencio es la forma más poderosa de decir basta. Si esta historia resonó contigo, un me gusta es suficiente. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales como esta. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más.